están? Sean bienvenidos a mi canal. Para las personas que no me conocen todavía, que es la primera vez que ven un video mío, yo soy la psicóloga Lorena Galán Subersa, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta desde hace 16 años. El día de hoy quisiera platicarles de algo muy interesante. Otra de las cosas que estudié es medicina complementaria con el sistema floral Flores de Bach. Y bueno, quería platicarles algo que es muy interesante acerca de las enfermedades. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué cuando nos enfermamos también es bueno ir al psicólogo? Es una pregunta interesante y les voy a platicar un poquito cuál es la respuesta de esta pregunta y por qué. En cierta forma sí es muy importante ir al psicólogo cuando nos enfermamos. Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues como les comentaba, en una de las múltiples cosas que estudié, porque soy de mente como muy inquieta y me gusta siempre estar estudiando una cosa y otra con tal de ayudar a mis pacientes. Y obviamente algo que a mí me ha gustado mucho durante toda mi carrera es no encerrarme en una sola cosa, no ser cuadrados, herméticos, sino ir explorando varias formas. Y una de las cosas maravillosas que encontré fue este tema de la medicina complementaria, que es una de las que les llaman holísticas porque se refieren mucho al tema de la vibración. Las flores de Bach sobre todo se enfocan al tema de la terapia vibracional. En esta terapia de flores de Bach está avalada por la OMS desde 1976. Entonces, la base científica que tiene es que toda materia es energía y que toda materia emite ondas electromagnéticas específicas como una huella dactilar. Hagan de cuenta que cada huella dactilar que nosotros tenemos es única, es irrepetible, y también la energía que nosotros expandimos, que nosotros emitimos a nuestro alrededor es única, como esta huella dactilar. Entonces, en el campo de la bioenergética, se dice que el organismo tiene la capacidad de memorizar información energética. Yo les pongo esto de preámbulo porque finalmente cuando nosotros tenemos un tipo de enfermedad, lo que sucede es que esta energía, este equilibrio que veníamos manejando antes cuando no estábamos enfermos, empieza a generarse un desequilibrio interno que después viene y se manifiesta como un síntoma. Este desequilibrio interno normalmente está súper relacionado con la forma en la que vemos y la forma en la que vivimos la vida. Entonces, por esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta y seamos conscientes de cuál es nuestro estado interno, de cuál es nuestro estado mental que nos ha llevado a enfermarnos. Aquí una pregunta bien interesante es, ¿qué sentimientos tienes? Normalmente, ¿con qué sentimientos te vives en la vida para que hayas enfermado de esta forma? ¿Eres muy ansioso? ¿Eres muy desesperado? ¿Te cuesta mucho trabajo perdonar? ¿Eres rencoroso? ¿Te enojas con mucha facilidad? ¿Sientes mucho miedo al futuro? ¿Qué está pasando? Porque todo esto, ¿no? Nuestro cerebro finalmente también trabaja por ondas electromagnéticas. Entonces, todos estos pensamientos, digamos que tienen cierta vibración, también van permeando nuestro cuerpo. No es un invento, no es magia, ¿no? De hecho, tiene muchas bases científicas en las que estamos hablando de que todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, finalmente se va a ir reflejando en mi cuerpo. Entonces, de lo que se habla es que si nosotros tenemos un desequilibrio emocional, va a empezar esto a generarse desde mucho tiempo, hasta que llegue el momento en el que esto se manifieste como un síntoma. El síntoma, que es el síntoma de la enfermedad, lo que viene a hacernos, y si se dan cuenta, lo que nos viene a obligar a hacer es hacer una pausa y decir, ouch, me duele, ¿no? Me duele aquí, ¿no? ¿Qué me está pasando? Nos obliga a hacer una pausa en nuestra vida y nos obliga a voltearnos a ver. Y a veces nos obliga a ir al doctor también, porque a veces el malestar es muchísimo. Nos obliga de alguna forma a indagar qué está pasando con nosotros mismos en el plano físico. Pero aquí la invitación y la propuesta no nada más es quedarnos en el plano físico, sino también adentrarnos un poco a nuestro plano psicológico, nuestro plano mental, emocional, nuestro plano cognitivo, nuestros pensamientos, ver qué está pasando, qué se está manifestando en este síntoma. Si nosotros logramos ver a nuestra enfermedad como un gran mensajero que nos está viniendo a decir algo de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar,
hasta de nuestra forma de vivir, de comer, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces no es que nada más lo que comemos nos hace daño, sino la forma en la que lo comemos, lo que sentimos cuando lo comemos. Todas estas cosas también nos van enfermando. Muchas personas piensan, ¿no?, que nada más el tema es aprender a comer sano. No nada más es eso, también es aprender a pensar sano. Entonces, por eso es muy importante ir al psicólogo cuando me enfermo, sobre todo cuando tengo enfermedades recurrentes o enfermedades crónico-degenerativas. Hay unas enfermedades que son muy específicas que nos van diciendo. De hecho, Enrique Corbera, que es el de la biodecodificación, tiene un catálogo impresionante de los significados de las enfermedades. Él se ha dedicado a estudiar mucho esto y finalmente yo creo que todo tiene su grado particular. No quiere decir que lo que dice el diccionario es lo que es, pero lo que sí es muy importante es hacer esta introspección en ti mismo y fijarte qué es lo que está pasando en ti te llevó a enfermar de esa manera. Esto está súper interesante porque si nosotros aprendemos, como yo les decía, a ver el síntoma como un mensajero, podemos capitalizar de una manera buenísima, perfecta, nuestra enfermedad. Acuérdense mucho que la enfermedad significa la pérdida de armonía, de un equilibrio que venía siendo desde hace mucho tiempo atrás, se perdió y llevamos a una enfermedad. Cuando estamos constantemente en relaciones tóxicas, en ambientes tóxicos, con pensamientos tóxicos, tarde o temprano nos vamos a enfermar, porque no hay cuerpo que resista ese tipo de emociones negativas, incómodas, tan constantemente. Si tú te das cuenta que enfermas normalmente por esta pérdida de la armonía, tienes que hacer conciencia de esto que se está manifestando en ti, tomar, como te digo, tu enfermedad como un mensajero y vamos a analizarlo, vamos a ver qué está pasando desde ese tiempo, cuándo detonó la enfermedad también, qué empezaste a actuar y cómo vives también con esta enfermedad. Esta parte es muy importante. Yo quiero citarles unas citas, ¿no?, de algunos de los psicólogos más importantes en la historia de la psicología. Por supuesto también de Edward Bach, que es el creador de las flores de Bach, que finalmente es el que él nos dice algo muy importante. Dice, no nos fijemos tanto en la enfermedad, mejor fijémonos cómo ve la vida el enfermo. Aquí él está hablando, en esta frase él engloba completamente cuál es lo que sustenta este sistema floral, este tipo de medicina. Las flores de Bach finalmente hablan de que hay algo desequilibrado dentro de la persona en su forma de ver la vida y que hay que volver a armonizar para que vuelva a recuperar su salud. No estoy diciendo que las flores de Bach quiten enfermedades como el cáncer, o sea, no se trata de esto. Se trata de que, por ejemplo, cuando un enfermo tiene este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, otro tipo de enfermedades, no quiere decir que se las van a quitar, pero quiere decir que la persona, el individuo, va a lograr armonizarse internamente y puede hasta aprender a vivir con esta enfermedad de manera armónica. Imagínense eso, aprender que tú y tu cuerpo y esa enfermedad van a vivir aquí y que, bueno, tienen que llevarse bien y armonizarlo. Y esto da un vuelco importantísimo en la forma en la que vives la enfermedad y cómo vives con esta enfermedad y cómo la llevas y la sobrellevas. Y hay veces que las personas están tan armonizadas con su propia enfermedad que sucede que parece que no la tienen y solamente saben que la tienen porque en sus análisis sale ahí como ese reactivo, ¿no? Pero finalmente ya tienen totalmente dominada, introyectada y armonizada la propia enfermedad. Bueno, les voy a leer esto. Son 3 citas que les quiero poner, que se las voy a leer textual y ahí les va. La primera la dice Thorvald Stephenson. Cuando un individuo comprende la diferencia entre la enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya que no considera el síntoma como un gran enemigo cuya destrucción es su mayor objetivo, sino que descubre en él un aliado que puede ayudarle a encontrar lo que haga falta y así vencer la enfermedad. ¿Vale? La siguiente es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El síntoma de conversión desaparece cuando cobra un valor simbólico. Nana Schnakke dice, que es una gestaltista, nos habla de esto. Hagamos hablar a nuestros órganos enfermos. ¿Qué nos quieren decir?
qué mensaje nos quiere emerger de nosotros, para que algo nos está gritando a nuestro cuerpo, que necesitamos, pero no nada más corporalmente, internamente también, nuestros órganos también nos hablan. Y el transpersonal Wilber dice: transformemos el síntoma orgánico en palabras, lo corporal en lenguaje. Una de las bases del psicoanálisis nos dicen que la palabra sana, y es muy cierto. Cuando nosotros, no nada más es que lo hables, sino que también lo analices, te des cuenta, lo interpretes, lo signifiques, lo capitalices en tu vida, va a dar un vuelco total y completo. Bueno, pues ahí está la respuesta. Por eso también es importante ir al psicólogo cuando nos enfermamos, para ver qué está pasando, qué nos está queriendo decir la enfermedad, cómo estamos llevando la enfermedad también, por supuesto, y cómo nos vamos a llevar con esta enfermedad cuando son enfermedades que finalmente pues ya no se quitan, pero con las que sí tenemos que aprender a vivir, y qué significado les vamos a dar en nuestra vida. Bueno, pues esto era lo que les quería yo compartir el día de hoy. Espero les resulte muy interesante. Cualquier información que quieran, que la quieran ampliar, ahí aparecen abajito mis correo electrónico, mi WhatsApp, de consultas en línea, de consultas presenciales. Y por favor, suscríbanse a mi canal, denle, como dicen, manita arriba, denle like. Y finalmente, pues me despido. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo, y nos vemos en la siguiente cápsula hablando de estos temas de desarrollo humano, de la mente humana, del bienestar, que nos gusta hablar tanto en este canal. Que estén muy bien, les mando muchos saludos, hasta luego.